desde las cloacas de Nueva York. Por más de un año, un asesino despiadado merodeó en la ciudad de Nueva York. Soy un monstruo. Soy el hijo de Sam. Un hombre gritaba, ayúdenme, ayúdenme. Sam gusta de beber sangre. La joven sangraba. Ve y mata. Ordena el padre Sam. Sus presas eran los jóvenes y vulnerables. Detrás de la casa descansan algunas, sobre todo jóvenes violadas y trozadas, desangradas, solo huesos ahora. A continuación, nuevos hechos y nuevas interrogantes sobre el hijo de Sam y los asesinatos en serie que aterraron a una ciudad. Asesinos en serie. El hijo de Sam. Otoño de 1976, Queens, Nueva York. Era una época despreocupada para el veinteañero Carl Denaro. Chicas, autos, deportes, los Mets, los Jets, el béisbol. En 5 días más ingresaría a la Fuerza Aérea y disfrutaba sus últimas horas en casa. Quise dejar asuntos arreglados y divertirme algo más antes de ir al servicio. Jamás se le habría ocurrido a Carl que alguien quisiera matarlo. El 23 de octubre comenzó como cualquier otro sábado. Me levanté a eso de las 11 o 12, me duché y fui a jugar básquetbol. Carl y sus amigos eran conocidos como los chicos de Flushing, el nombre de su barrio en Queens. Más o menos a las 6, un amigo, Timmy, pasó por mí y fuimos juntos a un bar. El bar estaba lleno de amigos que deseaban decir a Carl adiós y buena suerte. En el grupo figuraba Rosemary Keenan. Era muy divertida, tenía grandes ojos marrón, lo recuerdo bien. Sí, empezamos a coquetear y al rato subimos a su auto y nos dirigimos a una calle oscura de la vecindad. Estacionamos y prácticamente 2 minutos después... volaron trozos de vidrio. Tenía fragmentos en mi mano. Yo no escuché los disparos. No sabía que me habían baleado, aunque supe que estaba herido porque veía sangre. Rosemary estaba ilesa, pero Carl tenía un impacto de bala calibre 44 en la nuca. Su cuerpo entró en shock. Solo más tarde, en emergencia clínica, empezaría a comprender lo ocurrido. Pude escuchar a los médicos hablando de fragmentos de bala, de trocitos de metal y de vidrio. Entonces supe que estaba herido. En esos momentos, ni Carl ni la policía vieron conexión con otro asalto 3 meses antes a pocos kilómetros en el Bronx. Fue a la 1 de la madrugada. Mike Loria estaba sacando al perro de la casa a pasear. Su hija, Donna, hablaba con su amigo Jody Valenti afuera. Mi esposa entró gritando al vestíbulo. Corrí a ver. Cuando llegué la encontré muerta en la calle. Donna Loria murió después que una bala le perforara el cuello. Tenía solo 18 años. Su amigo Jody fue gravemente herido. El principal sospechoso de ese homicidio, según los investigadores del Bronx, era el novio de Donna. Miembro menor de la mafia como mensajero de juego ilegal y que poseía un arma calibre 44 comprada en Texas. Era el sospechoso número 1 y lo interrogaron, controlaron y vigilaron. Por su parte, en Flushing, la policía buscaba a alguien en la vecindad que odiara a Carl Denaro lo suficiente para matarlo. Me destrozaba los nervios porque no podía hacer nada. Estaba recluido en casa. Ni siquiera podía dar un paseo, porque lo único que separaba mi cerebro del aire era un injerto de piel. Gradualmente las heridas de Carl sanaban, pero su espíritu joven estaba dañado. Me sentaba frente a la ventana para ver un rato a la gente y los autos, pero luego me ponía nervioso y tenía que alejarme de la ventana. Un mes después del ataque contra Carl, 2 adolescentes, Joan Lamino y Donna DeMasi, regresaban del cine. Nunca llegarían a la puerta de su casa. Muy pronto, cada vez que los neoyorquinos compraban un periódico o encendían el televisor, recibían más noticias de un asesino en el sector. Mucha delincuencia, menos aún crímenes violentos. Y esto ocurrió avanzada la noche frente a la casa de los Lamino, cuando las jóvenes se disponían a entrar.
Joanna y su amiga lloraban. Mi padre y yo salimos a la calle. ¿Vio a un hombre aquí afuera? No, solo oí los tiros. Las jóvenes sobrevivieron, pero Joan quedó con parálisis permanente. Cosas así no habían ocurrido. Leías sobre ellas, las veías en televisión, pero no ocurrían en nuestro sector. En 5 meses hay 3 baleos, presumiblemente al azar. Todos pasada la medianoche. Una chica ha muerto y otra queda inválida. Pero era solo el comienzo. 30 de enero de 1977. Christine Freund y su novio, cuyo nombre era John Deal, han salido esa noche y vieron una película. Después, disfrutando una copa de vino, hablaron de su fecha de boda y los hijos que deseaban tener. Más tarde caminaron por la calle hacia el auto en que habían llegado. Se deslizaban en el hielo jugando y riendo como enamorados jóvenes. Poco después de medianoche, mientras se abrazaban en el auto, se acercó el asesino. El teniente Richard Conlon llegaba para su turno de madrugada en la estación local. Me dijeron que una persona joven había sido baleada cerca de la estación de Forest Hill. John Deal escapó ileso, pero Christine Freund fue impactada 2 veces en la cabeza. Murió a las pocas horas. 5 semanas después, y a solo 50 metros de distancia, otro ataque a una estudiante universitaria confunde a la policía. Esa joven venía a casa desde la Universidad de Columbia y de la nada aparece un desquiciado con un arma, le apunta al rostro y le vuela la cabeza. El criminal había ocultado el arma en una bolsa de plástico. Ella no pudo verla hasta que la tuvo casi encima. Quizás presintió lo que le iba a ocurrir porque puso sus libros delante de su cara. Al ver esos libros de estudio con una perforación de bala y su rostro destrozado, me sentí tan afectado que al llegar a casa esa noche lloré de pesar. La policía buscaba un patrón común en los asesinatos, pero este último ataque era muy diferente. Buscábamos a quien operara entre medianoche y las 8. Quedamos confundidos porque el último fue a las 7:30 de la tarde. ¿Vieron a alguien sospechoso rondando el lugar a esa hora? Hubo una persona que corrió de la escena del crimen descrito como un adolescente. Algunas personas han relacionado este tiroteo con el asesinato de la señorita Freund el 30 de enero. A esta altura de nuestra investigación, no tenemos razón para creer que los casos están conectados. La evidencia balística no ha estado disponible para nosotros todavía y aún no hay información sobre eso. Uno de los problemas que hay con la identificación de armas de fuego mediante las balas es que los proyectiles suelen deformarse mucho para identificarlos. El metal se deforma cuando impacta un cuerpo y toca algo más, y eso imposibilita una comparación. Pero a veces la evidencia se oculta donde menos se piensa. La noche del ataque criminal, Carl Denaro estaba con Rosemary Keenan en el Volkswagen de ella. Poco después, ella limpiaba su auto y al quitar una vieja manta para sacudirla, cayó una bala. Recibí un mensaje del laboratorio de balística. Llamé al detective Simmons, quien me dijo: Joe, tenemos una igual. Cuando traje la evidencia a mis jefes y les dije que indicaba asesino en serie, se sobresaltaron. Me dijeron: ¿qué tratas de hacer? ¿Aterrorizar a la ciudad? En marzo de 1977, la policía de Nueva York investigaba 5 ataques sin motivo aparente. 3 personas jóvenes habían muerto y otras 4 padecían graves lesiones. El caso más reciente de Virginia Voskerichian se sumaba al desconcierto. Virginia era una estudiante destacada. No tenía novio ni enemigos. Su muerte estilo ejecución pondría a la policía en el rastro del criminal y el arma asesina. Sabemos, por los estudios balísticos, que la bala disparada por un arma determinada tiene marcas muy especiales. La bala del caso Voskerichian igualaba a la que había matado a Donna Lauria. Era un revólver Charter Arms modelo Bulldog, calibre 44. Un arma que fue especialmente diseñada para agentes aéreos.
3 aviones secuestrados y casi 300 rehenes. En la década del 70 hubo una seguidilla de secuestros de aviones. Se asignó agentes de seguridad aérea para los vuelos internacionales. Tenían que portar un arma que pudiese dispararse dentro de la cabina sin causar un desastre en el avión. Los detectives iniciaron una búsqueda en todo el país por revólveres Charter Arms tipo Bulldog. Los rastreamos en todo el país. Inspeccionamos registro tras registro tras registro de todos los Bulldogs de Charter Arms. Revisamos cada uno de los inscritos. Encontraron miles de Bulldog a través de Estados Unidos. Alguien en Nueva York tenía uno y estaba usándolo con frecuencia. El asesino había atacado en 2 distritos de Nueva York, el Bronx y Queens. La policía investigó a los sobrevivientes de los ataques por la posibilidad de un patrón. Joan Lamino fue baleada en la columna y quedó paralítica de la cintura hacia abajo. Donna DeMasi y Jody Valenti están recuperándose de sus heridas. Carl Denaro también se recuperaría con la implantación de una placa metálica en su cráneo destrozado. Todas las víctimas eran muy jóvenes y todas, excepto Carl, mujeres. Carl tenía el cabello largo y estaba en el asiento de pasajero. Rosemary llevaba el cabello corto y ocupaba el asiento de conductor. Era posible que el asesino confundiera a Carl con una mujer. El día siguiente a la muerte de Virginia Voskerishian, la policía anunció la creación de una fuerza ampliada de tareas. Se asignó a 30 detectives. La mitad de los agentes investigaría el círculo social de las víctimas. La otra mitad trabajaría en terreno. Enfrentamos a un asesino en serie. Aparentemente, sin motivo conocido, está matando a jóvenes inocentes. Había que atraparlo antes que actuara o tal vez en el momento mismo. Tendimos unas trampas. Usamos maniquíes, los vestimos con ropa de mujer y nos sentamos con ellos en un auto como enamorados. El asesino siempre atacaba cerca de una autopista para escapar rápidamente. Teníamos 5 crímenes no resueltos y había que buscar un denominador común. Los testigos sobrevivientes dieron retratos hablados, pero cada bosquejo era distinto al anterior. Cuando eres testigo de un crimen violento en que estás directamente involucrado y ves a un hombre o a una mujer disparando de cerca, lo único que queda en tu mente es el fogonazo del arma. No recuerdas el rostro. Con todo, la policía se esforzó por producir un perfil físico. Hombre blanco de 25 a 30 años, 1,80 m, complexión mediana, cabello oscuro. La policía y la prensa lo apodaron el asesino calibre 44. Hay gente que es muy buena para recordar todo tipo de detalles en el rostro y la ropa de las personas. Pero cuando los crímenes se multiplican y numerosos testigos dan su versión de lo que vieron en la escena, uno queda con una variedad de datos. Por tanto, diría que ese tipo de evidencia no es siempre confiable. Patrulleros de apoyo. La policía se mantuvo en alerta máxima, explorando todos los distritos. Sin embargo, el asesino circulaba en ellos como si fuera invisible. Valentina Soriani y Alexander Isao disfrutaron una velada en Times Square con cena y una película. Al regresar la joven pareja a casa, cerca de las 3 a.m., los detectives que patrullaban el área terminaron su turno. Entonces, el asesino entró en acción. Valentina Soriani murió con 2 balas calibre 44 en la cabeza. Ella llevaba un brazalete en su muñeca izquierda, que le había regalado su padre, y en la morgue se proponían cortarlo con un gran par de tijeras. El detective Coffey tenía una hija de casi la misma edad. Yo me acerqué, lo aparté y retiré correctamente el brazalete que él codiciaba y se lo entregué a su padre. El misterioso pistolero destruyó 2 vidas esa noche y literalmente desafió a la policía. En la escena del doble crimen en el Bronx de Soriani e Isao, hallaron una carta dirigida a mí. Teniente Borrelli, homicidios, Queens.
Policías motociclistas fueron los primeros en llegar a la escena. Los motoristas no estaban habituados con investigaciones de homicidio. Encontraron el sobre con la carta y, por cierto, varios lo tocaron y nos obligaron a un proceso de descarte de huellas. Lamentablemente, con toda esa manipulación del documento, las huellas latentes pudieron mancharse o incluso arruinarse. Pero el equipo científico forense de Nueva York empezó a trabajar. Eran 2 páginas, hojas sueltas perforadas. Determinamos que pertenecían a un bloc de notas. Estaban escritas con grafito y luego se examinó para encontrar dactilares latentes. Debimos tomar huellas digitales de todos los policías de tráfico que habían estado en la escena, para descartar huellas y llegar a las del criminal. Después de cientos de horas de exhaustivo análisis, los científicos forenses tuvieron ante su vista huellas palmarias del asesino. Estoy muy ofendido porque usted considera que yo odio a las mujeres. No es así, pero soy un monstruo. Soy el hijo de Sam. Se acercaba el verano en Nueva York y la tensión aumentaba rápidamente. El asesino calibre 44 había extinguido ya 5 vidas jóvenes. Otras 4 lograron sobrevivir al terror. En medio de la noche, en las vecindades vacías de la ciudad, hay un sujeto de mirada enloquecida con un bulldog 44 en la mano. Había temor. La gente estaba casi en pánico. Con cada nuevo asesinato, el terror en la ciudad resultaba incontenible. Solíamos reunirnos en la puerta de nuestras casas para charlar, pero eso ya no es posible. Todos se encierran. Ahora miro sobre mi hombro en el auto. No hay que correr riesgos. Dispara a mujeres jóvenes de cabello castaño. Los salones de belleza se llenan de mujeres que quieren lucir rubias de cabello corto. Baleó a 2 de las chicas a no más de 6 calles de mi casa. Y el sector está totalmente desierto al anochecer. Conozco una joven que cubre su cabello castaño con una peluca rubia. La publicidad era increíble. Cada vez que encendías el televisor o la radio o leías un periódico, era la gran noticia. La fuerza de tarea policial se aumentó a 300 y aún no bastaba. Dígame. Unas 5.000 llamadas saturaban las líneas cada día. Nos llamaba toda clase de personas. Si no les agradaba a su vecino, lo denunciaban. Y alguien tenía que investigar. Muchos eran señalados por sus novias, sus esposas o sus padres como posibles asesinos. Entrevistamos a más de 15.000 personas. Era increíble. La policía estaba desesperada por detener al asesino y usaba cualquier medio. En mi opinión, y en la de las personas con que trabajo, había que encontrarlo y matarlo. ¿Lo discutimos entre nosotros? Sí. ¿Era política del departamento? No. Sumada al nivel de estrés, una nueva evidencia creaba una sospecha interna. Nos llegaban indicaciones de todas partes sobre que era alguien que pertenecía a la fuerza policial. Se debía a la descripción del asesino. Asumía una postura que se nos enseña en el campo de tiro. Consiste en apuntar el arma con los brazos extendidos. Cuando todo dato parecía llevar a un callejón sin salida, surgió una pista insólita. La secretaria de Jimmy Breslin había abierto una carta del asesino. Ella me llamó para decirme, tengo una carta que no me gusta, es muy siniestra. Sin duda una mente enferma. Lanzaba improperios como un volcán lanza fuego. No era un mensaje racional en absoluto. Todo era producto de una esquizofrenia brutal. Hola, desde las cloacas de Nueva York, colmadas de excremento de perro, vómito, vino rancio, orina y sangre. Hola, desde las alcantarillas de Nueva York, que tragan las exquisiteces lavadas por los camiones de limpieza. Quizás nos veamos cara a cara un día, o tal vez me hagan pedazos los polizontes con sus humeantes 38. Firmaba, hijo de Sam. Debido a esta carta, Breslin fue parte de la investigación. El desquiciado mensaje insinuaba nuevas muertes, sobre todo porque el primer aniversario de la serie de crímenes se acercaba. Dime, Jim, ¿qué publicarás el 29 de julio? Puedes olvidarte de mí si quieres, porque no me agrada la publicidad.
Sin embargo, no olvides a Donna Lauria y no dejes que el público termine olvidándola. Era una chica muy dulce. El asesino parecía tener un apego especial a su primera víctima, Donna Lauria, una tecnóloga médica de 18 años que murió en la escena del crimen. Con 2 asesinatos recientes a pocas calles de su casa, el columnista Jimmy Breslin se inquietó por su esposa y su hija. Mi familia debió dejar la ciudad por largo tiempo. La casa quedó vacía, solo yo y la alarma. Bajo el título Ríndete ahora, Jimmy Breslin escribió: La única manera que el asesino termine esta situación torturante es que se rinda ante mí. Una noche de fin de semana en junio, Judy Plácido y su amigo Sal Lupo estaban hablando afuera de la discoteca más popular de Queens. Ese hijo de Sam se aparece de la nada. Es terrible. Uno nunca sabe dónde puede estar. Sí, no hay nadie. Nadie salió esta noche. Tienen miedo. Sí, ¿pero en qué están pensando? ¿No salir jamás? Mientras hablaba, Judy sintió un eco en el auto y un zumbido en los oídos. Luego quedó desconcertada y mareada. Al mirarse en el espejo retrovisor, se vio cubierta de sangre. En este caso no mató a ninguna persona. Y después de disparar a la pareja, se dirigió a su auto. 2 detectives se le acercaron. Mientras hablaban, él tenía el revólver Bulldog calibre 44 en una bolsa de papel marrón. Por radio llegó un código de disparos de arma en la calle 211 y Boulevard Northern. Los detectives no supieron que estaban con el hombre que había disparado. Lo dejaron, saltaron a su auto y fueron a la escena. Él tomó su auto y se fue. El asesino escapó. Judy Plácido fue herida por 3 balas, una cerca de la sien, otra en la columna. Milagrosamente sobrevivió. Sal Lupo fue herido en el antebrazo. Al acercarse el aniversario de los crímenes, los neoyorquinos estaban más nerviosos cada vez. El día 31, pusimos en marcha los planes de cerrar todos los puentes y entramos en estado de alerta. Estamos preparados, tenemos recursos, detectives, trajimos muchos refuerzos porque sabemos que atacará este fin de semana. El cerco policial a través de Queens y el Bronx era impenetrable. Stacy Moskowitz pasó gran parte del día preparándose para su primera cita con Bobby Violente. Con su cabello teñido rubio, no estaba preocupada por el hijo de Sam y había planeado divertirse en la seguridad de Brooklyn. El asesino nunca se había aventurado allí. Stacy estaba entusiasmada por su cita con Bobby Violente. Después del cine, condujeron a un lugar apartado, cerca del río. Antes que llegaran, había un Corvette estacionado bajo un farol callejero. En aquel auto, Tommy Sano se ponía más afectuoso con su novia Debbie Kreshenko. Ella se quejó de la luz muy brillante del farol, de modo que Tommy deslizó el auto unos metros más allá. No advirtieron que momentos antes el hijo de Sam los había visto y procedía a atacar, pero al moverse el auto se asustó. Poco después llegaron Bobby y Stacy. Era tarde, en la noche regresaban a casa, se detuvieron en el parque. El hijo de Sam había centrado su atención en Stacy y Bobby. Entró al parque y vio allí a la pareja jugando como niños en la plaza de juegos. Violente dijo que había alguien tras un árbol. Eso los inquietó y regresaron al auto. No había unidades policiales en Brooklyn esa noche. El asesino nunca había actuado ahí. Ahora, toda la ciudad se sintió vulnerable. Y los balazos eran inconfundibles. Le dije a mi amiga, son disparos. Después una alarma sonó continuamente. Luego cesó, pero volvió a sonar. Entonces, un hombre empezó a gritar, ayúdenme, ayúdenme. De pronto me dicen por radio, Joe, quizás no sea nada, pero hubo un tiroteo en Brooklyn. Ve a echar un vistazo. Enseguida mi amiga y yo, en forma imprudente, bajamos a la puerta. Salimos a la calle y vimos que llegaba una autopatrulla y corrimos a mirar. Había un hombre contra una cerca, semi agachado. Estaba cubierto de sangre, junto a una chica malherida. Era espantoso. Supe que era obra del criminal. Habíamos terminado ahuyentándolo de su territorio habitual en el Bronx y Queens a un sector muy diferente, a 16 kilómetros de distancia. Era todo un desastre. La pareja fue llevada a un hospital,
Bobby estaba casi totalmente cegado por las balas que habían lacerado su cráneo. Stacy estaba mucho peor. Las fracturas y heridas en la base del cerebro son realmente graves. Debo decir que las posibilidades no son muy buenas. En el curso de un año, el hijo de Sam había atacado 8 veces. 5 de sus víctimas habían muerto y una se aferraba a la vida. Toda la tecnología del mundo no nos ayudará a atrapar al sujeto. Lo que puede ayudarnos es su ego, su vanidad y su afán de figurar en los titulares de la prensa. Después de meses de buscar a un asesino invisible, la policía va a tener una oportunidad. Estábamos cerca. El 2 de agosto tuvo una tarde oscura en Nueva York. Stacy Moskowitz murió en el hospital Kings County tras una vigilia de 28 horas de sus padres. Tenía 20 años de edad. La 6ª víctima fatal del año en una seguidilla de asesinatos. Hubo mucha tristeza por esa joven. Todas fueron jovencitas encantadoras, súbitamente asesinadas por un ogro que surgió en las sombras de la noche. Para entonces, alguien había visto al ogro en la noche. Tommy Sano estaba aparcado delante del auto de Bobby y Stacy. Logró ver al asesino en su espejo retrovisor. Lo describió como un hombre alto y delgado, con camisa gris fuera del pantalón y mangas enrolladas. Parecía en buena forma física, porque después de disparar, salió corriendo velozmente hacia el parque. El nuevo rostro del asesino, un perfil alto y delgado, con cabello rubio abundante y revuelto. Varios testigos habían visto un Volkswagen amarillo alejándose de la escena. Pero 2 calles más allá, otro testigo informó de un hombre sospechoso junto a un sedán. Una mujer dijo a los detectives que un auto había sido multado por obstruir un surtidor de agua para incendios. Cecilia Davis estaba en la acera esa noche paseando a su perro. Vi a un agente haciendo boletas de multa. La señora Davis vio a un hombre que corrió a su auto, un Ford Galaxy. Quitó la boleta del parabrisas, observó que los agentes seguían extendiendo multas a otros autos y se acercó a uno de ellos. El hombre en cuestión estaba a varias calles de distancia de la escena al ocurrir el crimen, pero la policía pensó que podía haber visto algo. Ubicamos un auto que resultó ser de Yonkers, Nueva York, de David Berkowitz. No hubo respuesta en la casa de Berkowitz. Trataron entonces con la policía de Yonkers. ¿Cuartel de policía 82? Quiero contactar al señor David Berkowitz. ¿Es de calle Pine 35? ¿Usted lo conoce? Es el sujeto que parece responsable. Mi padre estuvo allí el sábado. La operadora de la policía de Yonkers era Whit Carr. Su padre, Sam, había hecho una denuncia a la policía. Sam Carr había estado en el precinto 109 hablando sobre un vecino, David Berkowitz, que había disparado a su perro. Whit dijo que Berkowitz también había escrito cartas con amenazas a su padre. Sin advertir que había tropezado con el asesino, la policía de Brooklyn envió solo un par de detectives a la casa de David Berkowitz en Yonkers. Llegaron al lugar y ahí estuvieron observando el auto. Vieron una bolsa de lona en el asiento trasero, con el cañón de un arma asomado. Uno de los detectives forzó la cerradura sin orden de búsqueda y descubrió que había una ametralladora. Una carta con planes detallados para abrir fuego en una discoteca de Southampton se halló en la guantera. El detective dejó el auto cerrado otra vez. Informa a su colega que irá por una orden de allanamiento al juzgado local y en ese momento Berkowitz sale de su edificio y los detectives que se han apartado lo ven subir al auto llevando una bolsa de papel marrón. Le dicen, ponga sus manos en el tablero y no se mueva. Berkowitz se vuelve y comenta, me tienen. Un agente pregunta, ¿a quién tenemos? Él añade, tienen al hijo de Sam. Al lado tiene la bolsa de papel con el arma calibre 44 que ha usado para asesinar a una serie de personas. Y fue todo. No se resistió en absoluto. Tomó todo con filosofía. Jefe Keenan, ¿qué parecido tiene él con el último retrato hablado que circuló? Tiene más parecido con el primer bosquejo. ¡A los leones! Sí. Lo capturamos el 10 de agosto de 1977.
Durante toda una semana, en cada restaurante que íbamos, en cada bar que entrábamos, recibíamos ovaciones porque todos nos conocían por la publicidad. No podías pagar una copa, no podías pagar una comida. Las mujeres se acercaban para abrazarte y besarte. A mi esposa no le gustó eso, claro. Había una subametralladora con varios clips de munición y un revólver Bulldog 44 cargado. ¿El Bulldog 44? Bueno, están probándolo, pero anticipo que los resultados serán positivos. Efectuaron el mayor despliegue en la historia del Departamento de Policía antes que se secara la tinta en el prontuario de Berkowitz. Eran las 2 de la mañana cuando me llamó por teléfono un reportero. El hombre me dijo, ¿sabes, Carl? La policía atrapó al hijo de Sam. Recuerdo que estuve sentado al borde de mi cama unas 2 horas. 10 meses de inquietud y de preguntarse quién y por qué. Todo se vino de nuevo a mi mente con esa inolvidable llamada. Para David Berkowitz, las preguntas recién empezaban. Llevaba una pregunta esencial en mi mente. Él estaba sentado, mirándome, sonriendo, y le dije ¿por qué? Me respondió porque tenía el afán, la urgencia de matar y debía hacerlo. Mi ego se desinfló cuando vi a David Berkowitz sentado en esa oficina. Parecía un simple muñeco. Lo trajeron con grilletes. Él habló de un perro de 2000 años. ¿Qué puedes hacer? No era más que otro demente, triste y solitario, suelto en el mundo con un arma para matar personas. Un asesino. David Berkowitz era un trabajador postal de 24 años. Vivía solo en Yonkers. El Sam, mencionado en las cartas del hijo de Sam, era el perro de su vecino Sam Carr. El mismo Sam Carr que acudiera a la policía para denunciar a Berkowitz por dispararle a su perro. Berkowitz dijo a los detectives que el labrador negro de su vecino estaba poseído por antiguos demonios y que el perro emitía órdenes para que él matara una y otra vez. Atormentado, trató de matar al perro, pero fue inútil. Los demonios se hicieron más fuertes y más exigentes. Al entrar al departamento de Berkowitz, supongo que debo decir que quedé impactado. En las paredes del departamento los detectives vieron los escritos de su desquiciado ocupante, alguien que estaba completamente ajeno a la realidad. Los expertos concluyeron que Berkowitz podía someterse a juicio, aunque un médico dudó de su confesión totalmente. Cuando los demonios que describió primero desaparecieron, comencé a dudar mucho de él. Los periodistas también sospechaban. Este hombre bajo, de caminar lento y sonrisa impávida, no parecía capaz de efectuar los asesinatos del hijo de Sam. Sería injusto decir que tanto la policía y como la alcaldía soportaban una enorme presión pública para atrapar a alguien. Si usted insinúa una presión política, eso es ridículo. Había que hacer algo. Nos esforzamos al máximo para lograr el arresto, para aliviar la tensión, no solo en el departamento de policía, sino en cuanto al miedo que padecían los ciudadanos. Las emociones se intensifican en Nueva York al empezar el juicio. Asesinos como estos tienen que ser condenados a la silla eléctrica, fusilados o ejecutados de algún otro modo. Aún quiero ojo por ojo y diente por diente. Lo quiero muerto. Muerto. Lo quiero muerto. Muerto. David Berkowitz, el presunto hijo de Sam, llega ahora en un furgón policial verde oliva para su proceso en Brooklyn. David Berkowitz se puso de pie y se declaró culpable de todos los crímenes. El juez lo sentenció y se estableció en la sentencia que este sujeto no sería liberado jamás. Eso fue todo. Bang. Caso cerrado. Llévenselo y olvídenlo. El juez lo sentenció a 6 cadenas perpetuas consecutivas, 365 años de prisión. Pero años después, muchos de los más cercanos a los hechos están convencidos que Berkowitz no actuó solo. Al ingresar David Berkowitz a prisión para cumplir 6 cadenas perpetuas consecutivas, dejó tras de sí una maraña de contradicciones. A través de la investigación, Tommy Sano fue el mejor testigo que tuvo la policía. Aparcado delante del auto de Bobby y Stacy, Tommy vio al criminal en su espejo retrovisor. Parecía en buena forma física.
en que después de disparar, corrió velozmente hacia el parque. Una semana después, al ver a David Berkowitz, según su físico, no me pareció que fuese capaz de hacer eso. Los testigos del caso Moskowitz en la escena del crimen describieron a alguien de cabello largo, alto y delgado. Creo que todos estamos de acuerdo en que Berkowitz no es alto y delgado, que nunca lo fue ni tampoco lo será. David Berkowitz es grueso, 1,70 m de estatura, 90 kilos de peso. Confesó que estuvo en la escena del crimen de Moskowitz. Habría que preguntarse quién oprimió el gatillo. Yo no creo que fue David Berkowitz. Cecilia Davis vio a Berkowitz cerca de su casa esa noche a 2 calles de la escena del crimen. El hombre vino hacia mí, por ese sendero de más allá, entrada o como le llamen. Me miró directamente a la cara. Su descripción concuerda con David Berkowitz. Llevaba una chaqueta de denim blue jeans y una camiseta polo. ¿Hubo 2 pistoleros en el asesinato de Brooklyn? ¿Hay otros involucrados en la serie de muertes? Son interrogantes que Carl Denaro, sobreviviente de un ataque del hijo de Sam, ha investigado durante 15 años. Comencé al descubrir ciertos detalles que no encajan con la historia. Con la historia que todos conocen como la historia oficial. Los padres de otras víctimas tienen sus dudas también. En mi opinión, la policía de Nueva York ha ocultado algo. No hay una brizna de evidencia, ninguna, de que él actuara solo. Sin embargo, hay mucha evidencia circunstancial, datos concretos, que hubo otros. El periodista investigador Maury Terry ha entrevistado a David Berkowitz docenas de veces y se ha enterado de la participación de él en una secta satánica. Hay una fuerza que parece atraerte a otro entorno, que vas conociendo paso a paso. Mi impresión es como estar atrapado en la marea. Es una marea que te arrastra y antes que te des cuenta, te encuentras tan alejado de la playa que es muy difícil regresar. David Berkowitz dice que se unió a la secta en este edificio abandonado en un parque de Yonkers, Nueva York. La policía de Yonkers confirmó que había prácticas satánicas en esta zona. La gente, al relacionarse con lo oculto, no comprende lo que se está metiendo. Hay un precio que pagar. Así, Berkowitz llegó a contar a Maury Terry que la secta planificó los asesinatos del hijo de Sam para crear caos en Nueva York y satisfacer los perversos anhelos de los miembros del grupo. Nunca pensé que un día empezaríamos a matar gente. Hola, desde las cloacas de Nueva York. Esas palabras en una de las cartas del hijo de Sam se refieren a la ubicación de la sede ceremonial de la secta, directamente sobre un acueducto que fluye hacia Nueva York. Nadie está diciendo que sea un tipo inocente. Él admite que mató a 3 personas y fue cómplice activo en el resto. Estuve en todos los asesinatos. No oprimí el gatillo en ninguno de ellos. En la noche en que Virginia Boskerichian fue asesinada, un testigo vio a un adolescente huyendo de la escena. El boceto con gorro de esquí se debe a un testigo. La persona con el gorro, el pistolero, pasó junto a él. Otro testigo informó que después de la muerte de Christine Freund, el asesino huyó en un auto con un chofer. Al oír tiros, miró por la ventana, vio a un sujeto subir a un auto rojo y luego huir. Si uno mira los retratos que distribuyó la policía de Nueva York, puede notar de inmediato que hay otra gente involucrada. Se puede hacer mucho para alterar una apariencia, pero no ir de ser un tipo obeso y mofletudo a uno con las mejillas hundidas y el mentón alargado. Pero la mayor discrepancia en la historia oficial se reduce a simple geografía. En la noche que balearon a Stacy Mankiewicz, la señora Cecilia Davis vio a David Berkowitz en la calle Bay 17. Él pasó al lado de ella y la miró, y ella lo miró. Él siguió camino por un patio mientras ella volvió rápido a su departamento. Sacó la correa a su perro, se sentó, abrió el periódico y oyó los tiros. El crimen ocurrió a más de 2 calles de allí, en Shore Parkway. Físicamente era imposible para Berkowitz llegar a la escena del crimen en 1 minuto y medio. Eso no se puede hacer. Berkowitz habría tenido que caminar 2 calles, cambiarse ropa, ponerse una peluca rubia, observar 10 segundos a Stacy y disparar, todo en 1 minuto y medio. Lo he cronometrado 10 veces al menos. No se logra. A mediados
mediados de los 90, el detective Ken Murphy de la policía de Yonkers encontró otra evidencia de conspiración. Mediante testigos y recibos, confirmó que el departamento de Berkowitz fue desocupado de muebles poco antes que llegara la policía. La mayoría de los muebles que retiraron fue llevada a otro lugar. Todo lo que estaba en las paredes era de fecha reciente, de la semana anterior. Lo que había en su agenda, su guía telefónica, era muy reciente. Maury Terry dice que fue para que Berkowitz justificara la imagen de un asesino serial enajenado y solitario. Pero los vecinos revelan algo distinto. Vieron a Berkowitz visitando esta casa con frecuencia, la casa de Sam Carr y su labrador negro. Su hija Whit había atendido la llamada que llevó a los detectives a Berkowitz. David también conoció los hijos de Sam, Michael y John, que supuestamente pertenecieron a la misma secta satánica. En una de sus cartas, Berkowitz menciona a otro miembro como John Wettis. Ese era un apodo de John Carr. John Carr fue hallado con la mitad de la cabeza destrozada en el piso del departamento de su novia. Y justo cuando el caso comenzaba a reabrirse, Michael Carr se despeña en la carretera West Side a las 4 de la mañana más o menos. Y allí murió. El fiscal del distrito de Queens, donde ocurrieron la mayoría de los crímenes, se convenció de que Berkowitz era parte de una conspiración. Creo que David Berkowitz no actuó solo. Que, de hecho, otros cooperaron, ayudaron y encubrieron en la perpetración de los crímenes. Sin embargo, no encontró apoyo para una nueva investigación. La idea de una maquinación tras los asesinatos del hijo de Sam puede parecer exagerada, pero para quienes vivieron los hechos, tanta evidencia no debe ignorarse. Siempre presentí, desde un principio, que había algo más. Hay una secta involucrada en esto. Y por eso digo que él no está solo. No actuó solo. Teme abrir la boca. No es posible que haya sido un solo hombre. Estoy convencido en un 100% que más de un pistolero participó en los ataques del hijo de Sam. Ahora están libres en las calles. Pienso que a todos les gustaría que esa clase de gente sea juzgada. David Berkowitz necesitó 56 puntos de sutura tras un intento de suicidio en 1979. Pero hoy es un cristiano renacido y el personal de la prisión dice que es un reo modelo. Él afirma que ha abandonado el satanismo que una vez cultivó, pero que teme que los seguidores de la secta aún estén presentes. Son muy peligrosos. Pienso que están más refinados, más ocultos. Tienen sus propios escondites ahora. Posiblemente posean sus propias funerarias para fines rituales, eliminación de cadáveres y demás. Cuando se enteran que las fuerzas policiales se interesan en cualquier cosa que ellos hagan, sean lo que fuere, se las arreglan para esfumarse.